Buenas tardes, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Es bien interesante porque el día de ayer le agradecemos mucho, mi esposa y yo, que nos hayan acomodado el día de ayer para la actividad estatal de jóvenes. Y como de costumbre, como todo pastor hace, siempre se despide de todos. Y mientras me estaba yo despidiendo de todos, mis hijos ya estaban: vámonos papá, ya vámonos, ya vámonos. Yo, sí, ya nos vamos a ir, solo me tengo que despedir de los pastores y de todos. Y me estaba despidiendo de su pastora y le digo: pastora, pues siempre estamos aquí a disposición, lo que podamos hacer para servir. Y su pastora me dijo: bueno, ya que te pusiste a la brecha, ven mañana y predicas. Entonces yo me quedé así como: ok, sí, yo vengo, no hay problema. Y cuando iba saliendo, mi hijo el mayor me dice: ya viste, si no te hubieras despedido, no te hubieran invitado, mejor te hubieras ido nada más. Pero le damos gloria a Dios porque Dios es bueno y porque Él sabe cómo Él hace sus cosas y cuándo las hace. Así que le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos dan de estar aquí. El día de hoy quiero compartir con ustedes una prédica que lleva por título: Mis labios te alabarán. Bien interesante, se dice que una vez hubo una señora que estaba pasando un problema muy grande y tenía un problema de dinero económico y no tenía nada que comer, y empezó a hambrear ella y sus hijos, y en el hambre que ella tenía, ella empezó a orar. Y empezó a orar y le dijo: Señor, en el nombre de Jesús, abre los cielos, obra y tráeme la comida que estamos buscando. Y empezó a orar, y su clamor era tan grande que el vecino empezó a escuchar el clamor de esta señora: Señor, tráeme la bendición, Señor, tráeme la bendición. Pero el vecino era un ateo, él no creía en Dios, y empezó a escuchar que esta señora clamaba y clamaba y clamaba y pedía la abundancia de Dios para su vida. Y este ateo se enojó tanto y dijo: yo le voy a dar una lección a esta señora, yo voy a ir a hacer las compras y se las voy a poner ahí en la puerta para que sepa que no es Dios quien le provee sino yo. Y fue a la tienda, hizo una gran compra, llegó a la puerta y puso la compra en la puerta y golpeó la puerta duro y se escondió detrás de unos árboles. La señora salió y vio la comida y dio gracias a Dios y empezó a alabar a Dios: gracias, Señor, porque me has provisto. Y el ateo salió del arbusto y dijo: mentira, eso lo he provisto yo lo he comprado. Y la señora se le quedó viendo y le dijo: Señor, gracias, porque hasta el hijo del diablo usas para que me bendiga. En lo bueno y en lo malo, nuestros labios deben ser usados para adorar a Dios, porque Dios en su sabiduría, solo Él sabe cómo Él nos va a bendecir, cómo Él nos va a sacar de los momentos difíciles que usted y yo podemos estar enfrentando. Por reverencia a la palabra de Dios, le voy a pedir que por favor usted se ponga de pie y abra su Biblia conmigo en el Salmo capítulo 63, y vamos a estar leyendo versículos del 1 al 5. Yo voy a estar utilizando la Nueva Versión Internacional, el español es un poquito más fácil de entender. Salmo capítulo 63, versículos del 1 al 5. Su pastora me dice que están acostumbrados a una prédica de 1 hora y media, algo así, ¿sí? ¿No? Ok, a mí me dijeron así, entonces tal vez yo predico hasta 1 hora y media, pero tal vez usted no esté, ¿verdad? Dice: pastor, usted puede predicar 1 hora, pero yo en 45 minutos me voy, así que haga lo que tenga que hacer, ¿verdad? Salmo capítulo 63, versos del 1 al 5. Dice así la palabra de Dios: oh Dios, tú eres mi Dios, yo te busco intensamente. Mi alma tiene sed de ti, todo mi ser te anhela, cual tierra seca, extenuada y sedienta. Te he visto en el santuario y he contemplado tu poder y tu gloria. Versículo 3: tu amor es mejor que la vida, por eso mis labios te alabarán. Te bendeciré mientras viva, y alzando mis manos te invocaré. Versículo 5: mi alma quedará satisfecha como de un suculento banquete, y con labios jubilosos te alabará mi boca. Cierre sus ojos, vamos a orar. Señor, te damos gracias porque eres bueno, porque para siempre ha sido y será tu misericordia. Te agradecemos la oportunidad que nos das de estar aquí en tu casa adorándote en espíritu y en verdad. En esta tarde, Señor, te hemos adorado a través de las alabanzas, a través de nuestra obediencia con nuestros diezmos y ofrendas. Y en este momento que eres tú quien va a hablarnos a nosotros, quita de en medio de nosotros todo aquello
que impide el fluir de tu amor sobre nuestras vidas. Aquello que nos quiere robar la semilla que tú quieres implantar en nuestros corazones, en nuestras mentes, sea echado por tierra, oh Señor, y que esta semilla dé fruto 100 por 1, Señor, para que podamos adorarte, que no solamente seamos oidores de tu palabra, sino que también hacedores de ella. Te exaltamos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Se pueden sentar, mis hermanos? Este salmo, el Salmo 63, es un salmo bien precioso, porque es un salmo, según dicen los teólogos, que fue escrito por el rey David. Y este salmo fue escrito en una temporada muy difícil en la vida de David. David estaba siendo perseguido y estaba él escondido en el desierto de Judá. Y según los teólogos, dentro de esta carrera, dentro de esta persecución y en el desierto que David estaba, él escribe este salmo. ¿Y quién perseguía a David? Bueno, yo solo le voy a hacer recordar, porque yo sé que usted y su pastora indagan en la palabra de Dios, estudia, y usted conoce esta historia del hijo de David, Absalón, quien perseguía a su padre David porque quería robarle el reino. David estaba siendo perseguido por su hijo. Aquellos que somos padres, yo no me podría imaginar que un hijo mío me esté persiguiendo para matarme. Así que si usted no se lo puede imaginar, solo piense en la tristeza del corazón de un padre cuando sabe que su hijo lo está buscando para matarlo. Pero David no solamente estaba pasando esta situación con Absalón, sino que anterior a esto habían pasado otras cosas aún más fuertes. Absalón sabía que Salomón, su hermano, iba a ser el que iba a seguir lo que David estaba haciendo, pero Absalón quiso tomar por fuerza el reino y se levantó en contra de su padre. Tanto fue así que Absalón toma fama o coge fama dentro del pueblo de Israel por algo que él había hecho. Y lo que había hecho él era que Absalón había vengado la deshonra de su hermana. Mire qué complicada es la situación. Es una historia como de telenovela, como dicen. Absalón tenía un hermano que se llamaba Amón, y Amón tenía otra hermana que se llamaba Tamar, y la palabra de Dios dice que Amón quería acostarse con su hermana, y era tanto el deseo que él tenía de acostarse con su hermana, que la palabra de Dios nos dice que él hasta se afligía, sudaba del deseo de la lujuria que él tenía de acostarse con su hermana, y formó un plan para acostarse con ella. Y cuando se acostó con ella, Absalón no le pareció, y al haber hecho esto unos años después, él hace un complot para matar a su hermano Amón. Cuando hace esto y ejecuta a Amón y mata a Amón, Absalón sale de la presencia del rey, porque el rey tenía que, por ley, matar a Absalón, y Absalón se escapa. Al escaparse, Absalón pasa mucho tiempo fuera del reino, y al haber hecho esto, él empieza a formar una fama de que él era el vengador, que él era un justiciero, que él podía gobernar mejor que su padre. Y al empezar a tomar fama, empezó a comprarse más carros de guerra, y es en este momento donde Absalón planea el coup contra su padre. Ahora, solo póngase a pensar un poco. Ahora David está siendo perseguido por uno de sus hijos. Una de sus hijas ha muerto, una de sus hijas ha sido avergonzada por otro hijo de él que ha abusado de su hermana. Mi hermano, si esto no es una situación compleja familiar, no sé en realidad qué es. Pero en medio de esa aflicción y tristeza y persecución, David en el desierto escribe este salmo. No sé qué problemas o dificultades usted esté trayendo en el día de hoy. No sé cuán pesado su corazón está al haber entrado a la casa de Dios. No sé si en esta tarde usted ha venido buscando una respuesta de parte de Dios. Lo único que yo sí sé y que puedo decir es que Dios te dará una respuesta. Lo que sí te puedo decir es que en medio de esta tristeza,
en medio de esta preocupación, en medio del dolor, en medio de la incertidumbre de lo que puede pasar, el Señor te va a contestar. El Señor llenará tu boca de alabanza, y como David usaremos entonces nuestros labios para adorar a Dios, para tener una alabanza a Dios, no una quejabanza, sino una alabanza, porque Dios es soberano, porque Dios es fiel, porque Dios siempre llega a su tiempo, sea que no sea mi tiempo, pero Dios siempre llega a su tiempo. En estos 5 versículos vemos 3 cosas que no se interrumpen en la vida de David. En estos 5 versículos que hemos leído, hay 3 cosas que en la vida de David no se interrumpen. Número 1, su conexión con Dios. Número 2, su confianza en Dios. Y número 3, su satisfacción en Dios. Estas 3 cosas en la vida de David, a pesar del desierto que él navega, no se interrumpen. Son estos 3 elementos que llevan a David a tener unos labios que adoran a Dios en medio de todas las circunstancias. Me quise quedar en el ambiente de la alabanza, ya que el día de ayer estuvimos aquí con muchos jóvenes hablando acerca de la alabanza, de la adoración, de la reverencia en la casa de Dios, y me quise quedar en esa misma temática. Pero el día de hoy simplemente quiero compartir estas 3 cosas que no se interrumpieron en la vida de David. Número 1, como había mencionado, una cosa que no se interrumpió en la vida de David fue su conexión con Dios. El versículo 1 y 2 que acabamos de leer nos dicen lo siguiente: oh Dios, tú eres mi Dios y yo te busco intensamente. Me gusta esta traducción porque la palabra intensamente se refiere o implica que hay una aflicción, que hay una necesidad, que hay algo que me está empujando a buscar desesperadamente de algo. Así como hermanas, cuando su esposo empezaba a ser su novio y lo buscaba intensamente, quería él una respuesta. Así, de esta manera, David dice: oh Dios, tú eres mi Dios y yo te busco intensamente. Él continúa y dice: mi alma tiene sed de ti, todo mi ser te anhela, cual tierra seca, extenuada y sedienta. Te he visto en el santuario y he contemplado tu poder y tu gloria. En medio de la dificultad es cuando David se aferra más a Dios. Es tan triste y para mí tan ilógico cuando gente, o cuando muchas veces a mí también me ha pasado, caminamos en medio del desierto y lo primero que la gente hace es soltarse de Dios. Es bien interesante ver cómo la gente, o cómo nosotros como seres humanos, en el momento que empezamos a pasar dificultades, en el momento que empezamos a pasar tristezas, la gente de la nada empieza a soltarse de Dios. En vez de buscar a Dios intensamente, porque lo que estamos viviendo es difícil, la gente se suelta de Dios, se aleja de Dios, culpa a Dios por lo que le está sucediendo y entonces se suelta de Dios. Eso para mí nunca tuvo un buen raciocinio. ¿Cómo es posible que en medio de la tormenta, en medio de la dificultad, yo pueda decir que es culpa de Dios y alejarme de Él? Es imposible. No tiene raciocinio. Porque es en este momento que es que necesito más de Dios. Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? ¿Por qué entonces alejarme de Dios? No nos damos cuenta que para poder salir del desierto el que estamos viviendo, tenemos que estar bajo la guianza de Dios. Es por eso que no podemos estar desconectados de Él. David no se desconectó de Dios, sino que se aferró a Él, y dice la palabra y dice este salmo que Él lo buscaba intensamente. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas que te son ocultas y que tú no conoces.
Eso es lo que Dios le dice al profeta, que hable al pueblo en medio de una dificultad, en medio de la esclavitud. Dios se revela a través del profeta y dice: si tú clamas a mí intensamente, yo te responderé. David nunca se desconectó de Dios. David se mantuvo conectado a Él. No se separó a pesar de la circunstancia. Como lo dice el verso, él buscó intensamente de Dios. David sabía que por su relación con Dios, él podía acudir a Él. David sabía que solo conectado a Dios, él podía pasar por la prueba que estaba él pasando. Mi hermano, como lo dije hace un momento, qué difícil para un padre de familia saber que su hijo lo persigue. Saber que su hijo, al cual él le ha dado cariño, le ha dado amor, lo ha criado, ha hecho hasta lo imposible por él, su hijo se esté devolviendo en contra de él. Es algo muy duro, es algo muy difícil. Y no es solamente que estaba bravo y que no le hablaba, sino que lo quería matar. Nuevamente, no conozco la situación de tu corazón, no conozco la situación de tu casa, no conozco la situación en tu hogar, en tu trabajo, con tu familia. Pero lo que yo sí sé es que si sigues conectado con Dios, Él te va a responder. Él te va a dar la salida. Y en medio de esa conexión con Él, tus labios simplemente se abrirán para adorar a Dios. Amén. El verso 2 de este versículo, de este pasaje que hemos leído, también nos recuerda, o David en este versículo recuerda el poderío de Dios y lo que Dios ya había hecho por él. David recuerda haber visto el poder de Dios en acción. Ahora yo hago la pregunta: ¿cuántos han visto el poder de Dios en acción? Amén. ¿Cuántos han visto el poder de Dios en acción? ¿Será que Dios ha cambiado? ¿Será que nosotros hemos cambiado? Claro que sí. Yo compartía con Irving en el campamento Lébano. Antes del campamento Lébano tuvimos una reunión y él llegó a la casa, y voy a usar, si me disculpa pastora, voy a usar a Irving un ratito de ejemplo. Llegamos a una reunión en nuestra iglesia y cuando lo vi llegar, lo vi que tenía un brace en su cuello. Y cuando lo vi le digo yo: varón, pero si todavía estás de novio con Angie, ¿cómo es posible que ya tengas esto aquí en el cuello? No te has casado todavía, eso es para después. Y Irving me dice: bueno, pastor, es que tuvo un accidente, y me explicó su accidente y me hizo recordar en ese mismo momento la misericordia de Dios sobre mi vida. Porque yo tuve un accidente no parecido, pero un golpe parecido. A los 15 años, en la playa de Sandy Hook, yo me tiré en el agua y caí adentro, obviamente, pero me di en la arena y me rompí el cuello a los 15 años. Y tuve una herida igual, muy parecida a la de Irving. Y a mí me dijeron en el hospital de Red Bank que nunca iba a volver a caminar. Tenía simplemente 15 años cuando esto sucedió. Y a los 15 años que te digan que tú no vas a volver a caminar, o a cualquier edad, que te digan que no vas a volver a caminar, no es una cuestión muy fácil de asimilar. Y cuando vi a Irving y me contó su testimonio, recordé la misericordia de Dios. Recordé que él había sido fiel. Se me vino a la mente que él iba a ser fiel, y se me vino aún a la mente que él continuará siendo fiel, que su misericordia jamás va a cambiar. Mi hermano y mi hermana, nuestra conexión con Dios nos ayuda a recordar lo que Él ha hecho, lo que Él está haciendo y lo que Él hará. Porque Dios es un Dios inmutable, Él no cambia. Así que si movió la piedra antes, la va a mover hoy. Y si la piedra está en camino, cuando llegue Dios la va a mover también. Así que no perdamos nuestra conexión con Dios. Así como David entendió que él necesitaba buscar de Dios intensamente, también recordó que la misericordia de Dios había abundado en su vida ayer, en ese momento y más adelante. Él se aferró en que Dios había sido bueno. Mi hermano y mi hermana, aférrese al simple hecho de que Dios seguirá siendo bueno. Cuando estamos conectados con Él, lo anhelamos y recordamos lo que Él ya ha hecho en nosotros y por nosotros.
Cuando recordamos esto, no nos queda otra cosa que simplemente adorar y exaltar a este Dios que no cambia. Es en medio del desierto que usaremos nuestros labios para adorar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Mire lo que dice David en el Salmo 103, versículo del 1 al 2. Alaba, alma mía, al Señor. Alabe todo mi ser su santo nombre. Alaba, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de ¿qué? De sus beneficios. Gloria a Dios. Él es bueno, y a pesar de que nosotros no somos buenos, Él sí lo es. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Amén. Porque aunque yo no soy bueno, Él sí lo es. Imagínese que Él nos pagara a nosotros con la misma moneda. Dice su palabra que es por su bondad que no hemos sido consumidos. Otra cosa que es importante, otra cosa que no se interrumpe en la vida de David, es su confianza en Dios. El versículo 3 y 4 nos dicen lo siguiente de este mismo Salmo, el 63. Tu amor es mejor que la vida, por eso mis labios te alabarán. Verso 4, te bendeciré mientras viva, y alzando mis manos te invocaré. David se aferra en la confianza que le brinda su cercanía con Dios. Como la conexión con Dios no se había apagado, sino que continuaba creciendo, su confianza en este Dios que él creía se hacía aún más fuerte. El corazón que está conectado a Dios está seguro en Dios. Voy a decir eso de nuevo. El corazón que está conectado a Dios está seguro en Dios. Tenemos que recordar que este mundo, mi hermano y mi hermana, es simplemente pasajero. Nosotros somos extraterrestres, hermanos. ¿Sabía usted eso? Algunos tenemos más tendencias o más cosas en la cara que nos hacen ver más extraterrestres que otros, pero somos extraterrestres. Nosotros no pertenecemos a este mundo. Nosotros no somos de este mundo. Y Santiago lo explica de esta manera en el capítulo 4, versos del 13 al 14. Ahora escuchen esto, ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o a cual ciudad, pasearemos ahí un año, haremos negocios y ganaremos dinero. Versículo 14, y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana. ¿Qué es su vida? Ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Aunque Santiago utiliza este verso para empujar una idea dentro de esta iglesia, lo que él simplemente está tratando de traer a colación es la idea de que nuestra vida no es de nosotros, le pertenece a Dios. Hoy estamos y mañana no. Así que la única confianza que podemos tener es en nuestro Dios, que murió en la cruz por nosotros y que a través de su muerte nos ha dado vida eterna, que ahora Él reina a la diestra del Padre y que un día Él volverá. Esta es la confianza que el Hijo de Dios tiene en Dios. Es la confianza que nos mantiene firme, que un día mi llanto, mi tristeza, mi dolor, mis problemas, mi situación en el trabajo se va a terminar, porque un día Él volverá. Y cuando Él venga, Él me llevará con Él y reinaré con Él para siempre. Esta es la confianza que tengo en Cristo, que Él por esto murió por mí en la cruz, porque me quiso reconciliar con Él. Esa es mi confianza. Esa es la confianza que cada uno de nosotros tenemos en Cristo. Aquellos que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Aquellos que todavía no lo han hecho, si hay alguien aquí que todavía no lo han hecho, yo te quiero instar, te quiero empujar a que con nosotros te unas a tener esta misma confianza. Que tú creas que el Señor Jesús te amó de tal manera que Él envió a su Hijo a morir en la cruz por ti y por mí. La confianza que nosotros como hijos de Dios tenemos es que un día Él volverá. Amén. ¿Cuántos están contentos de eso? Esas son buenas noticias, hermano.
El llanto y la tristeza, el dolor, la aflicción, un día va a terminar. Qué hermosa confianza. Saber que un día todo esto se acabará. Y cuando esto suceda, no habrá más llanto y no habrá más dolor. Nuestra confianza está en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Cuando Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, Él arrebató las llaves de la muerte. Hermano y hermana, si esto a usted no lo pone gozoso, no lo mueve, no lo insta, hermano, no sé qué decirle. Porque saber que este Dios, el cual yo me alejé de Él por mis delitos y pecados, mandó a su Hijo a reconciliarse conmigo y no me lo merecía. Que yo no me merecía que Él me amara así, pero me amó de tal manera que su amor se hizo carne en el cuerpo de Jesucristo. Y que su amor caminó sobre la tierra y enseñó que Él era nuestro Padre. Enseñó que Él era nuestro Redentor, que Él era parte de la Trinidad preciosa, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y que cuando Él murió en la cruz, borró para siempre mis pecados. Y no solo por los pecados que ya había cometido, sino tal vez por los que estoy cometiendo y por los que voy a cometer. Porque la realidad es que ninguno de nosotros somos santos, amén. Que yo me recuerde, yo tuve que caminar para acá, yo no volé en los aires de santidad y llegué al púlpito. Yo también soy pecador. Ahora que practico menos el pecado, es parte de mi crecimiento. Amén. Pero seguimos en la confianza que un día Él volverá. Y esta confianza nos mantiene firmes. Esta confianza solo podemos tener aquellos que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador. Entonces, ¿cómo no estar confiado en este Dios tan maravilloso? Entonces, ¿cómo no adorar a Dios tan precioso, un Dios tan precioso que nos dio esperanza en su Hijo Jesús? Entonces, ¿cómo no confiar en ese Dios que nos amó tanto que mandó su Hijo a morir en la cruz por nosotros? ¿Cómo no adorar? ¿Cómo no adorarle a Él, entendiendo que en Él tenemos confianza? Una tercera cosa que no se rompió en la vida de David fue su satisfacción en Dios. En el desierto, David encontró su satisfacción en la adoración a Dios. Mis hermanos, muchas veces habrán oraciones donde la única satisfacción que podríamos tener es encontrarnos con Dios. En la vida te encontrarás con situaciones, con problemas, con dificultades, que no habrá nada que tú y yo podamos hacer. Y la única satisfacción que podemos tener es que Dios es bueno. Mi hermano y mi hermana, en la vida usted y yo vamos a pasar dificultades donde se va a ver usted maniatado. Y la única satisfacción que vamos a tener en medio de esa tormenta es en Dios y nada más. Yo le hago esta pregunta porque creo que todo lo hemos pasado. ¿A cuántos de ustedes se le ha podido pagar un bill de su casa mientras usted llora en su casa? ¿O cuántos biles se pagan con preocupación? ¿Usted ha pagado biles con preocuparse? ¿Verdad que no? Yo no he pagado biles preocupándome. Yo no he pagado biles lamentándome: Señor, ¿por qué no me das más dinero? Yo necesito más trabajo, yo necesito... Van a haber situaciones donde la única satisfacción va a ser en Dios. Van a llegar momentos donde tal vez con tu pareja no estás congeniando, donde hay mucha dificultad, donde nosotros no somos el Espíritu de Dios para que él o ella cambie,
y la única satisfacción que vamos a tener es en Dios. Va a llegar un momento donde tal vez tus hijos no estén andando en el camino que tú quisieras que ellos anden, y tú los ves que ellos están haciendo mal, y tú los ves que ellos están desenfocándose de la palabra de Dios, y tú los ves que ellos se van a dar contra la pared, y la única satisfacción que tú y yo vamos a poder tener es en Dios. Mi hermano, usted me puede decir: pastor, usted lo dice porque está en el púlpito y usted no está pasando por eso. Pero si usted estuviera pasándolo, no lo diría. Bueno, quiero contarte de que sí me ha pasado, porque la palabra de Dios nos dice que en este mundo tendremos ¿qué? Aflicciones. Mi hermano y mi hermana, aunque esta realidad es muy dura, van a llegar situaciones y momentos en nuestras vidas donde la única confianza que vamos a tener es en Dios. A los 15 años me dijeron: usted no va a volver a caminar. Lloré, grité, no pataleé porque no me podía mover, pero eso no me regresó no me regresó el andar. Eso no me regresó a mí lo que yo necesitaba. Pero en 9 meses, para la gloria de Dios, salí del hospital caminando. ¿Sabe por qué? Porque son en esos momentos donde solo la satisfacción que Dios lo puede hacer es lo único que nos queda. La satisfacción que solo Dios lo puede hacer. ¿Habrá algo imposible para Dios? Mi hermano, ora por tu esposa, ora por tu esposo, ora por tus hijos, ora por tu trabajo, ora por todo lo que hay en tu vida, porque ¿habrá algo imposible para Dios? Yo no lo creo. Miremos lo que Jesús dijo a sus discípulos antes de que Él fuera crucificado en la cruz. En Juan capítulo 16, versículos 32 y 33 nos dicen lo siguiente: miren que la hora viene y ya está aquí, en que ustedes serán dispersados y cada uno se irá a su propia casa, y a mí me dejarán solo. Jesús, ya anticipando su muerte, entiende que su soledad se acerca. Sin embargo, solo no estoy, porque el Padre está conmigo. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido el mundo. Mi hermano, en el tiempo de dificultad, donde nuestro Señor Jesús, por amor a usted y a mí, se aferró a aquella cruz. Se aferró a aquella cruz. Hablaba con sus discípulos y les hacía saber: ustedes me van a abandonar, ustedes se van a alejar de mí, pero yo no estoy solo, porque el Padre está conmigo, porque me voy a aferrar a esa cruz por el simple hecho de que te amo. Pero Jesús continúa y dice: yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. Hermanos, que cuando estamos satisfechos en Dios, podemos obtener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque cuando estamos conectados con Dios, también estamos confiados en Dios y estamos satisfechos en Dios. Entonces es por esto que Jesús nos dice que en Él vamos a tener paz. Jesús estaba por pasar las horas más dolorosas de su vida. Jesús sabía que sus discípulos lo iban a abandonar en el momento más difícil de su vida. Pero Jesús mismo les dice a sus discípulos que se mantengan firmes en las enseñanzas que han recibido para que en Él tenga paz. Mi hermano, es por esto que yo siempre insto a que usted y yo siempre tengamos a memoria palabra de Dios, las enseñanzas que han venido de parte de Dios, porque me gustaría pensar que Dios se ha mostrado, se ha revelado a usted a través de la palabra, y usted se ha conectado con Él, y en esos momentos difíciles donde solo nos va a satisfacer la conexión con Dios, podemos decir: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro?
Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Es en ese momento cuando esa enseñanza se vuelve realidad y podamos encontrar satisfacción en Él. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Por lugares de delicados pastos me hará descansar. Mi hermano, es en ese momento cuando nuestra satisfacción solamente puede estar en Dios y en su palabra. Es por esto que tenemos que estar conectados. Es por esto que tenemos que estar simplemente conectados con Dios para tener confianza en Dios y a través de su palabra ser satisfechos por Él. Mi hermano, va a llegar un momento donde no va a haber otra cosa que simplemente la satisfacción que Dios va a responder. He podido ver los ojos de madres con lágrimas pidiendo por sus esposos, por sus hijos, padres haciendo lo mismo. Y solo toca estar quieto en la satisfacción que Dios responderá. Mi hermano y mi hermana, solo paz que podemos encontrar en Jesús, que pasa todo entendimiento, es la confianza que tenemos. Solo en Dios podremos tener paz en medio del desierto. Pero Jesús nos dice o nos sigue dando la confianza que Él ha vencido al mundo. Amén. Hermano y hermana, habrá momentos en la vida, en el trabajo, como dije anterior, que solo esto nos mantendrá firme. Lo que sí te puedo decir en el día de hoy es que si nos mantenemos conectados con nuestro Señor y nos mantenemos conectados a Él firmemente a través de la palabra, confiados en Él, encontraremos satisfacción en lo que Él va a hacer. Me queda solamente la satisfacción de saber que para Dios no hay nada imposible. Amén. Porque aunque andemos en el valle de sombra y de muerte, no temeremos mal alguno. Su vara y su cayado nos infundirán aliento. Nuestra confianza en el Señor nos va a traer la paz que necesitamos y tal vez la satisfacción de saber que el valle de nuestros huesos secos un día vivirá y que veremos nuestro milagro realizado, que nuestros labios entonces solamente se abran para adorar y exaltar a nuestro Dios, que nuestros labios se abran solamente para confiar que Él tiene el control de todas las cosas. Quiero concluir este mensaje diciendo que David se encontró en una guerra con su propio hijo Absalón. El resultado fue fatal, ya que la conclusión de ese conflicto fue la muerte de Absalón. Absalón fue muerto por los soldados de David y solo concluyó esta riña que tuvieron con la muerte de él. David, mientras estaba en el desierto, no dejó de alabar a Dios. Él exaltó a Dios con todo lo que tenía. Su conexión con Dios no fue interrumpida. Su confianza en Dios tampoco fue interrumpida. Su satisfacción en Dios tampoco fue interrumpida. Que en esta tarde seamos animados por esta palabra de Dios, para que nosotros tomemos la misma actitud que David tuvo, que no nos alejemos de Dios, que nos mantengamos conectados con Dios. Mi hermano y mi hermana, nuevamente solo quiero concluir diciendo esto: siento que el Espíritu de Dios está en este lugar. Amén. Dice su palabra que donde 2 o 3 están congregados en su nombre, ahí está Él. Amén. Pero siento en mi corazón decirte esto: si tú y yo nos mantenemos conectados con Dios y nos mantenemos confiados en Dios y satisfechos en Dios, esta será la garantía que tu milagro está por venir. Yo no sé cuál es, y yo no soy tampoco de costumbre de decir que Dios me dijo, que Dios, no tengo esa costumbre. Solamente lo estoy diciendo porque siento en mi corazón decírtelo. No porque el Señor haya bajado del cielo y me habló y me dijo, no tengo costumbre de hacer eso. Pero lo que sí te quiero decir es que el milagro que tú estás esperando, Dios te lo va a dar. Pero tenemos que mantenernos conectados a Él, confiados en Él y satisfechos en Él. Tu milagro está por venir, yo no sé cuál es, pero si tú y yo nos mantenemos firmes, ese milagro lo vas a ver.
realizado, y que tus labios en ese momento entonces se abran para alabar el nombre del Señor. Amén. Que el Señor les bendiga.